Kepa Amochastegui presenta de George Orwell, 1984. 40. El cuartucho. Winston contempló el cuartucho de la tienda del señor Charrington. Al lado de la ventana, la enorme cama estaba hecha con unas mantas deshilachadas y una almohada sin funda. El anticuado reloj con la esfera de 12 horas seguía marcando su tic-tac en la repisa de la chimenea. En el rincón, sobre la mesa de alas abatibles, el pisapapeles de cristal que había comprado en su última visita brillaba tenuemente en la penumbra. En la rejilla de la chimenea había un infiernillo abollado, una olla y 2 tazas que les había proporcionado el señor Charrington. Winston encendió el infiernillo y puso agua a hervir. Había llevado un sobre lleno de café de la Victoria y unas tabletas de sacarina. Las manecillas del reloj marcaban las 7:20. En realidad eran las 19:20. Ella tenía que llegar a las 19:30. Es una locura, le decía su corazón, una locura consciente, suicida y gratuita. De todos los crímenes que podía cometer un miembro del partido, este era probablemente el más difícil de ocultar. En realidad, la idea se le había ocurrido como una visión del pisapapeles de cristal reflejado en la superficie de la mesa de alas abatibles. Como había previsto, el señor Charrington no había puesto ninguna pega para alquilarle la habitación. Era evidente que le alegraba ganar aquellos pocos dólares. Tampoco pareció escandalizarse ni ofenderse cuando quedó claro que Winston quería alquilar el cuarto para un asunto amoroso. En lugar de eso, se mantuvo a prudente distancia y habló de generalidades en un tono tan delicado que dio la impresión de haberse vuelto casi invisible. La intimidad, dijo, era algo muy valioso. A todo el mundo le gustaba tener un sitio donde estar a solas de vez en cuando. Y cuando alguien lo tenía, la más elemental cortesía obligaba a cualquiera que lo supiese a no contárselo a nadie. Incluso, añadió, mientras daba la sensación de desvanecerse, que había 2 entradas a la casa. Una a través del patio trasero que daba a un callejón. Alguien estaba cantando al pie de la ventana. Winston se asomó aprovechando la protección de los visillos. El sol de junio seguía alto en el cielo y en el patio inundado de sol una mujer monstruosa, robusta como una columna normanda, con antebrazos fornidos y rubicundos y un delantal de tela de saco a la cintura, iba y venía de un barreño a la cuerda de tender la ropa, colgando una serie de paños blancos que Winston pensó que eran pañales. Cada vez que se quitaba las pinzas de la boca, cantaba con poderosa voz de contralto. Fue solo una ilusión sin esperanzas que pasó como un día de abril, pero una mirada, una palabra y los sueños que despertaron me han robado, sí, me han robado el corazón. La tonadilla llevaba oyéndose semanas por todo Londres. Era una de tantas canciones parecidas publicadas a beneficio de los proles por la subsección del Departamento de Música. Las letras de aquellas canciones se escribían sin la menor intervención humana con un instrumento conocido como versificador. Pero la mujer cantaba tan melodiosamente que convertía aquellos ripios tan espantosos en un sonido casi agradable.
Oía cantar a la mujer y el roce de sus zapatos sobre las losas del patio, los gritos de los niños en la calle y el estruendo del tráfico a lo lejos, y no obstante, la habitación parecía curiosamente silenciosa gracias a la ausencia de telepantalla. ¡Qué locura, qué locura, qué locura!, pensó otra vez. Era inconcebible que pudieran frecuentar aquel lugar más de 2 semanas sin ser descubiertos. Pero la tentación de disponer de un escondrijo propio bajo techo y relativamente cerca había sido demasiado grande para ambos. Después de su visita al campanario de la iglesia, les había sido imposible concertar otro encuentro durante un tiempo. Las horas de trabajo habían aumentado drásticamente en previsión de la Semana del Odio. Aún faltaba más de un mes, pero los enormes y complejos preparativos que requería suponían trabajo extra para todos. Por fin, los dos se las arreglaron para coincidir una tarde libre. Habían acordado volver al claro del bosque y la noche anterior se vieron un momento en la calle. Como de costumbre, Winston apenas miró a Julia mientras se acercaba entre la multitud, pero le bastó mirarla de soslayo para reparar en que ella estaba más pálida de lo habitual. «Tenemos que cancelar la cita», murmuró ella en cuanto juzgó que era prudente hablar. «¿Qué?» «Lo de mañana por la tarde. No puedo ir». «¿Pero por qué?» «Pues por lo de siempre. Esta vez han empezado pronto». Por un instante a Winston lo dominó un violento enfado, una furia incontrolable. A lo largo de aquel mes el deseo que ella le inspiraba había cambiado de naturaleza. Al principio apenas había poseído verdadera sensualidad. La primera vez que habían hecho el amor había sido poco más que un acto de voluntad, pero a partir de la segunda vez había sido diferente. Sí, el olor de su pelo, el sabor de su boca y el roce de su piel parecían habérsele metido dentro o impregnado el aire que le rodeaba. Se había convertido en una necesidad física, en algo que no solo quería, sino a lo que creía tener derecho. Cuando le dijo que no podía ir, se había sentido engañado. Pero en ese momento la muchedumbre se arremolinó un poco y sus manos se rozaron por casualidad. Ella le acarició fugazmente la yema de los dedos de un modo que parecía invitar no al deseo, sino al afecto. Winston reparó en que cuando uno vivía con una mujer, esa clase de decepciones debían de ser normales, y de pronto lo dominó una profunda ternura que hasta ese momento no había sentido por ella. Le habría gustado llevar 10 años casado con ella, pasear por la calle con ella igual que hacían en ese momento, pero sin miedo ni necesidad de ocultarse y hablar de trivialidades y comprar cosas sin importancia para la casa. Sobre todo le habría gustado tener un lugar donde pudieran estar solos sin sentir la obligación de hacer el amor cada vez que se veían. En realidad no fue entonces, sino al día siguiente, cuando se le ocurrió la idea de alquilar el cuarto del señor Charrington. Cuando se lo propuso a Julia, ella aceptó de manera inesperada. Los dos sabían que era una locura. Era como si avanzaran conscientemente hacia la tumba. Mientras esperaba sentado al borde de la cama, volvió a pensar en los sótanos del Ministerio del Amor. Era curioso cómo ese horror predestinado entraba y salía de la conciencia. Estaba ahí, fijo en el futuro, precediendo la muerte con tanta exactitud como el 99 al 100. Era imposible evitarlo, aunque tal vez fuese posible posponerlo. Y sin embargo,
De vez en cuando, mediante un acto consciente de voluntad, uno escogía acortar aquel plazo. ¿Te gustó lo que escuchaste? Suscríbete a mi canal www.youtube.com/@quepamo. Encontrarás ahí más de 150 videos para todos los gustos. Y no olvides hacer clic en me gusta y en la campanita para que recibas notificaciones cada vez que publique algo nuevo. Recuerda, ya puedes convertirte en miembro de mi canal, es decir, en patrocinador mío. Es muy fácil. Entra a mi canal. Ahí arriba hay una pestaña que dice unirse. Dale clic y escoge el plan que prefieras. Eso es todo. Ahora, si quieres ayudarme aún más eficazmente, entra a mi página de Patreon, www.patreon.com/kepa_amuchastegui y colabórame con tu aporte mensual. Son 2 maneras de patrocinarme para que yo pueda dedicarme de tiempo completo a esta labor que tanto me gusta y que te sirve a ti para entretener esos ratos vacíos. Muchísimas gracias.